1945. El Tercer Reich se desmorona bajo los escombros. ¿Qué pasó con las mujeres del círculo íntimo de Hitler? Parecían simples esposas, pero la realidad era distinta. Eran el pilar ideológico de la élite nazi. Adolf Hitler controlaba a Alemania con puño de hierro. A su lado, los comandantes más poderosos ejecutaban sus órdenes, pero en la sombra, sus esposas ocupaban un lugar estratégico. No eran figuras decorativas, eran mujeres que vestían sedas de París mientras el resto de Europa moría de hambre. En las grabaciones de la época se observa, las esposas de los jerarcas sonríen en los Alpes, comparten té con el Führer, organizan cenas donde se deciden destinos de naciones enteras. Estas mujeres encarnaban los valores nazis de la familia y la pureza. Eran el rostro amable de un sistema de exterminio. Pero esto era solo el principio. Su apoyo no era pasivo. Ellas gestionaban las relaciones sociales del partido, validaban las decisiones de sus maridos, disfrutaban de mansiones confiscadas a familias deportadas, conocían los secretos del poder y aceptaban cada privilegio sin cuestionar el origen del dinero. En el encuadre de las fotos oficiales, caminan erguidas tras sus esposos uniformados. A primera vista, un grupo de damas de alta sociedad, pero en realidad, cómplices de una maquinaria de guerra. Su lealtad no tenía grietas. Creían en la victoria final hasta que los tanques soviéticos entraron en Berlín. El colapso fue total. La situación empeoró rápidamente. Cuando el régimen cayó, el lujo desapareció en una noche. Las joyas fueron escondidas. Los documentos comprometedores ardieron en las chimeneas. El estatus de intocables se evaporó bajo el humo de los bombardeos. El privilegio se transformó en una condena directa. Se escucha el sonido de las puertas de las celdas al cerrarse. Muchas terminaron en campos de prisioneros. Otras enfrentaron juicios por su implicación en el expolio de Europa. El mundo que ayudaron a construir se volvió contra ellas. La lealtad al nazismo les costó la libertad, la reputación y, en algunos casos, la vida. Así terminó su ascenso. 30 de abril de 1945. Hitler se suicida en su búnker de Berlín. El régimen nazi se desmorona, pero la historia de Magda Goebbels aún guarda un acto final. ¿Quién era realmente esta mujer? Muchos la veían como la madre ideal del Tercer Reich. No era solo la esposa del ministro de propaganda Joseph Goebbels, era el rostro femenino del nazismo, elegante, dedicada y fanática. En los eventos públicos siempre estaba cerca del dictador. Hitler no era solo su líder. Para sus hijos, él era una figura paterna. Pero esto era solo el principio del fin. En abril de 1945, Berlín es un infierno de fuego. Los aviones aliados lanzan bombas día y noche. El ejército soviético avanza calle por calle, casa por casa. Mientras los oficiales de alto rango huyen hacia el oeste, los Goebbels hacen lo contrario. Se encierran bajo tierra. En el encuadre se ve un búnker de hormigón, pasillos estrechos y luz eléctrica parpadeante. Magda traslada allí a sus 6 hijos. El más pequeño tiene 4 años, el mayor 12. La familia se instala en el Führerbunker junto a Hitler. No buscan refugio para sobrevivir, buscan un lugar para morir. Su lealtad al nacionalsocialismo es total. Para Magda, un mundo sin Hitler no tiene sentido. No había vuelta atrás. El 1 de mayo de 1945, Hitler ya ha muerto. Magda decide ejecutar su plan. Es un acto de lealtad ciega que todavía hoy estremece. Primero, suministra morfina a sus 6 hijos mientras duermen. Los niños están sedados, indefensos en sus literas. En la grabación de los hechos se detalla. Magda entra en la habitación con ampollas de cianuro. Rompe las cápsulas de veneno en las bocas de sus propios hijos, uno por uno. Algunos testimonios dicen que les mintió. Les dijo que simplemente iban a dormir. Otros afirman que lo hizo con una frialdad absoluta. El resultado es el mismo. 6 niños mueren a manos de sus padres en la oscuridad del búnker. A primera vista, parece un sacrificio, pero en realidad fue un asesinato múltiple. Poco después del crimen, Magda y Joseph suben al jardín de la Cancillería del Reich. El olor a quemado y el ruido de la artillería rusa llenan el aire. Allí, ambos terminan con sus vidas. Usan cianuro y posiblemente un disparo de gracia. Sus cuerpos son rociados con gasolina y quemados, igual que el de Hitler el día anterior. Los eventos se aceleraron. Magda dejó cartas antes de morir. En los textos explica su motivo. No quería que sus hijos crecieran en un mundo sin el partido nazi. Creía que la derrota de Alemania era el fin de la existencia digna. Prefería verlos muertos antes que verlos vivir en un país libre del nazismo.
Se escuchan los disparos de los rusos a pocos metros. Incluso los oficiales de las SS, hombres acostumbrados a la violencia, quedaron perturbados. No podían entender cómo una madre eliminaba a su descendencia por una ideología derrotada. El fanatismo de Magda superó cualquier instinto humano. Así terminó una era de terror. El Tribunal de la Historia dictó sentencia. Mayo de 1945. El Tercer Reich se desintegra. Mientras Magda Goebbels elegía el veneno, otra mujer intentaba huir por las carreteras de Europa. Era Margaret Himmler, la esposa del jefe de las SS. ¿Era Margaret una víctima o una cómplice? Muchos creían que solo era una madre, pero la realidad era muy distinta. Nació en una familia conservadora y adinerada. Margaret amaba el estatus y el orden. Se formó como enfermera y trabajó como voluntaria para la Cruz Roja Alemana. En sus cartas personales, el tono era claro. Alababa a Hitler, admiraba a la élite nazi, apoyaba el trabajo de su marido de forma incondicional. En 1929 nació su hija, Gudrun. Margaret impuso en su hogar una disciplina de hierro, valores alemanes, lealtad absoluta y obediencia. Mientras Heinrich Himmler diseñaba los campos de exterminio, ella visitaba a los soldados heridos y asistía a galas de las SS. No tomaba decisiones políticas, pero disfrutaba de cada privilegio del poder. Vivía rodeada de lujos mientras el continente se hundía en el hambre y la muerte. Pero esto era solo el principio del fin. Los eventos se aceleraron. Heinrich Himmler intentó desaparecer entre las ruinas de Alemania. Se afeitó el bigote, usó un nombre falso, Heinrich Hitzinger. Se vistió como un soldado raso para camuflarse entre los refugiados. En la grabación de los hechos se nota el caos del momento. Pero el disfraz no funcionó. Las tropas británicas lo capturaron cerca de Bremen. Lo identificaron rápidamente. Antes de llegar al juicio, Himmler mordió una cápsula de cianuro. El veneno actuó de inmediato. El arquitecto del terror murió en minutos sobre el suelo de una oficina militar. Margaret no sabía que era viuda. Se escondía en el norte de Italia con su hija. El 13 de mayo de 1945, los aliados derribaron su puerta. La arrestaron de inmediato. Para los investigadores, ella no era una simple esposa. Era una pieza de la maquinaria de propaganda. Había promovido los valores nazis de forma activa. Pasó los siguientes 3 años en campos de internamiento aliados. Pasó por las celdas de Augsburgo. En 1948, un tribunal de desnazificación revisó su expediente. Se escucha la defensa de Margaret. Solo era una enfermera, solo era una madre. Negó cualquier conocimiento sobre las masacres de su marido, pero el tribunal leyó sus cartas de guerra. Los documentos revelaron la verdad. No había rastro de inocencia. Cada palabra escrita mostraba una conexión profunda con la ideología del régimen. Aquí la historia se interrumpió para ella. Fue condenada como una beneficiaria directa del terror. Así terminó su tiempo de privilegios. El tribunal dictó sentencia. Clasificaron a Margaret como una delincuente principal. Era una de las categorías más altas en los juicios nazis de la posguerra. 4 años de prisión. Ese fue el veredicto definitivo. El tribunal restó el tiempo que ya había pasado bajo custodia. No era una condena larga frente a los crímenes de su esposo, pero fue suficiente para destruir su realidad. ¿Qué pasó tras su liberación? Margaret tomó una decisión drástica. Desapareció. Cambió su nombre por completo. Se mudó a la ciudad de Múnich. Allí vivió en un aislamiento total. La cámara registraría apenas una sombra en una ciudad en reconstrucción. Su vida terminó en el anonimato en el año 1967. Su hija Gudrun tomó un camino distinto. Nunca dejó de intentar limpiar el nombre de su padre. Mantuvo su lealtad a la ideología nazi hasta su muerte. Pero Margaret nunca volvió a la luz pública. No hubo más entrevistas ni declaraciones. Para algunas de estas mujeres, la guerra no terminó con un cuerpo. Tampoco terminó con un juicio justo. Terminó con la incertidumbre total. Gerda Bormann fue otro caso extremo. Estaba casada con Martin Bormann. Él era uno de los hombres más poderosos y temidos de la Alemania nazi. Como secretario privado de Hitler, Bormann era el guardián de la puerta. Él decidía quién veía al Führer, firmaba órdenes de ejecución, diseñaba políticas que eliminaron a millones de personas. Estaba en todas partes dentro del círculo íntimo. Sin embargo, prefería actuar desde las sombras. Su influencia era silenciosa, su poder era masivo. A primera vista, un administrador eficiente, pero en realidad, un arquitecto del terror.
El régimen colapsó en mayo de 1945. En ese momento, Bormann se esfumó. La última vez que alguien lo vio fue el 2 de mayo. Ocurrió cerca de la estación de tren de Berlín. Hitler se había suicidado. Bormann intentó escapar de la ciudad junto a otros altos cargos. El caos era total. En las grabaciones de la época se ve humo negro sobre las ruinas y soldados corriendo por las vías. Algunos testigos afirmaron que murió por fuego soviético. Otros decían que logró huir. Pero nadie encontró un cadáver en aquel momento. No había rastro del hombre más buscado después del dictador. Los eventos se aceleraron. El rastro se enfrió. Así comenzó uno de los mayores misterios de la posguerra. 1945. Los juicios de Nuremberg están a punto de comenzar y el banquillo de Martin Bormann está vacío. Muchos aseguran que escapó. Nadie sabe dónde se esconde el secretario del Führer. En 1946, el tribunal dicta sentencia en su ausencia, pena de muerte. Pero no hay un cuerpo que colgar de la soga, no hay una tumba, solo existen rumores y silencio. ¿Dónde estaba realmente Bormann? Los aliados no tenían respuestas, pero para su esposa, Gerda Bormann, la incertidumbre era una celda sin barrotes. Gerda vivía en un limbo constante. No sabía si su marido estaba oculto en un búnker o muerto en una zanja. En las calles se escuchaban susurros sobre Sudamérica. Decían que Bormann vivía con otra identidad, como tantos otros oficiales nazis. Pero Gerda se aferraba a la negación. Ella actuaba como si él fuera a cruzar la puerta de la casa en cualquier momento. Preparaba todo para su regreso. Mientras tanto, la realidad era implacable. Gerda debía criar sola a 10 hijos. El apellido Bormann no era una herencia, era una marca de infamia a nivel mundial. No era solo un nombre de familia, era una mancha de sangre. Los niños cargaban con ese peso de formas distintas. Algunos cortaron todo vínculo con el pasado, otros mantuvieron una lealtad ciega. En la grabación de la época se observa: los niños crecen bajo la sombra de un criminal de guerra. Su hijo mayor, Martin Bormann Jr., eligió el camino opuesto. Se ordenó sacerdote católico. Dedicó cada día de su vida a pedir perdón por los pecados de su padre. Intentaba limpiar un legado que parecía imposible de borrar. Pero esto era solo el principio del fin para la familia. En 1946, el mundo seguía buscando al fugitivo. Gerda, sin embargo, ya no podía más. El cáncer la consumía rápidamente. Tenía solo 46 años cuando su cuerpo se rindió. Murió ese mismo año sin obtener respuestas. Nunca se volvió a casar. Nunca renunció a su lealtad fanática hacia Martin. A primera vista, el secreto parecía eterno, pero en realidad la tierra siempre habla. Pasaron casi 30 años. 1972. Un grupo de obreros de la construcción trabaja cerca de la estación de Lehrter, en Berlín. Las palas golpean algo duro. Son restos humanos. Están enterrados exactamente donde Bormann fue visto por última vez durante la caída de la ciudad. En los años 90, la ciencia cerró el caso. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad. Era él. Martin Bormann no llegó a Sudamérica. Murió en mayo de 1945. Se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro mientras las tropas soviéticas rodeaban su posición. Para cuando se supo la verdad, Gerda llevaba décadas bajo tierra. Murió en la ignorancia. Sus hijos heredaron el peso de la historia sin el consuelo de la justicia. Sin embargo, ella no fue la única mujer que mantuvo la fe hasta el último aliento. Ilse Hess era igual. Su marido, Rudolf Hess, ocupó una de las sillas más altas del poder en la Alemania nazi. Aquí la historia se divide de nuevo. 1941. Un avión monomotor vuela bajo sobre Escocia. El piloto es Rudolf Hess, el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. ¿Por qué el sucesor de Hitler abandonó Alemania en plena guerra? El mundo no podía creerlo. La respuesta fue un plan desesperado que terminó en desastre. Hess saltó en paracaídas y cayó en suelo británico. Afirmó que buscaba una paz secreta para detener la matanza. Pero el gobierno de Winston Churchill no aceptó el trato. Los soldados británicos lo rodearon y lo arrestaron de inmediato. En Berlín, la reacción fue violenta. Hitler entró en cólera al enterarse de la traición. El dictador emitió un comunicado oficial y lo declaró loco. Hess pasó de ser el heredero del imperio a una vergüenza nacional. Se escucha el cierre de una celda pesada. Ese fue el destino de Hess durante el resto del conflicto. En 1946 llegaron los juicios de Nuremberg.
El tribunal lo sentenció por crímenes contra la paz y conspiración. Recibió una condena de cadena perpetua. Lo enviaron a la prisión de Spandau en Berlín Occidental. Allí permaneció encerrado más de 40 años. Pero la historia no terminó con su encierro. Su esposa, Ilse Hess, también cayó en manos de los aliados. En 1945, las autoridades la detuvieron. Al igual que otras mujeres de la élite nazi, Ilse fue interrogada y recluida en campos de detención. El tribunal la clasificó como una delincuente menor. Su tiempo en prisión fue breve, pero su imagen pública quedó reducida a cenizas. A primera vista, parecía una víctima del régimen, pero en realidad, Ilse nunca se arrepintió. No intentó ocultar su pasado. Al salir en libertad, decidió hacer lo contrario. Dedicó cada día de su vida a defender la figura de su marido. En el video de las entrevistas se nota su firmeza. Ilse insistía en que el vuelo a Escocia fue un acto de heroísmo. Escribió cartas a líderes internacionales y publicó libros con un solo objetivo: limpiar el nombre de Rudolf. Según ella, el mundo no entendió el sacrificio de su esposo. Los eventos se aceleraron hacia el final. 1987. Rudolf Hess muere en su celda a los 93 años. El informe oficial indica suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las dudas persisten hasta hoy. Las teorías sobre un asesinato por parte de los servicios secretos siguen vivas. Ilse no dio un paso atrás tras la muerte de Rudolf. Mantuvo su campaña de defensa hasta el último aliento. Murió años después, convencida de que la historia le debía una disculpa a su familia. Aquí la historia se interrumpió. Año 1995. El mundo ya había dado la espalda a los ideales del Tercer Reich, pero no todas las mujeres del régimen aceptaron el olvido. ¿Fue la lealtad una regla general? No para todas. Emily Schindler rompió el molde por completo. Estaba casada con Oskar Schindler. Él era miembro del partido nazi. Usó su fábrica para salvar a 1.200 personas de la muerte. La historia oficial se centró en él, pero Emily operaba en la sombra. Ella conseguía comida para los prisioneros. Ella curaba las heridas de los trabajadores. Ella escondía a los perseguidos cuando los guardias de las SS rondaban la planta. Arriesgaba su vida cada noche. En los archivos se lee: Emily vendió sus joyas personales para comprar medicinas en el mercado negro. Los eventos se aceleraron. Terminó la guerra y el matrimonio huyó hacia Argentina. Pero el éxito no los acompañó. Oskar fracasó en todos sus negocios. En 1957, él se marchó. La dejó sola y sin dinero. Emily vivió en la pobreza extrema durante décadas. Criaba animales en una pequeña granja para no morir de hambre. La situación empeoró con los años. El mundo entero celebraba a Oskar Schindler gracias al cine. Nadie recordaba a Emily. Ella vivía aislada en un país donde apenas hablaba el idioma local. Recién en los años 90 su nombre regresó a la luz pública. Pero ya era tarde. Había pasado 40 años en el olvido. En el año 2001 murió lejos de su hogar. Fue una excepción absoluta. Otras mujeres eligieron el camino contrario. Defendieron los crímenes que vieron de cerca. Un caso directo: Lina Heydrich. Era la esposa de Reinhard Heydrich. Él fue el arquitecto de la solución final. En 1942, un comando lo asesinó en Praga. Lina no se arrepintió. Dedicó el resto de su vida a proteger la imagen de su marido. Crió a sus hijos bajo la sombra del régimen caído. La policía la arrestó tras la derrota alemana, pero nunca recibió una condena firme. En las fotos de la época se nota su postura rígida y desafiante. Se mudó a la isla de Fehmarn. Allí convirtió su casa en un hotel. Recibía a antiguos oficiales nazis para recordar los viejos tiempos. Nunca pidió perdón. Así terminó su historia.